¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional. Un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, anunció la realización de la Feria Agropecuaria Nacional 2011, la cual se llevará a cabo del 12 al 20 de marzo en la ciudad ganadera. Ante los altos precios del petróleo y de productos en el mercado local, el gobernador del Banco Central informó que el gran reto de esta entidad es evitar que por un problema importado, las clases más pobres sean afectadas por la inflación, que es el peor de los flagelos económicos que perjudicaría a todos. El presidente Leonel Fernández dio instrucciones al ministro de Trabajo para que convoque de inmediato a los representantes de los empleadores y sindicatos a fin de iniciar la discusión para un incremento del salario mínimo de ley. También anunció un programa de seguridad alimentaria para evitar afectar a las familias más pobres. Tomando en cuenta las estadísticas históricas del Banco Central del periodo 2000-2010, Estados Unidos y España controlan el 45.2% de la inversión extranjera colocada en República Dominicana. Por otro lado, Canadá, México, Reino Unido, Francia y Holanda suman un 40%. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día nos encontramos con ustedes, Henry Ebrard y quien les habla, Luis Núñez, para, como todos los días, intercambiar opiniones y análisis acerca del acontecer económico nacional. Hay varios temas que vamos a tratar en el día de hoy, haciendo alusión a cosas que son claves, que son importantes, que están en el tapete en estos momentos. Una de ellas, Henry, es la decisión que acaban de tomar las autoridades monetarias de incrementar en un 1% su tasa de política, es decir, llevándola de un 5 a un 6%. Recordemos que el año pasado había estado prácticamente todo el tiempo en un 4%, al final la aumentaron un 5% y ahora el Banco Central la sube al 6%. Todo esto tiene una explicación y la más importante de todas, a mi entender, es el hecho de uno poder observar que las autoridades monetarias son proactivas, es decir, se anticipan a los acontecimientos, toman las medidas que tienen que tomar en el momento en que hay que hacerlo para evitar que se desarrollen acontecimientos económicos que puedan ser dañinos o lesivos al interés nacional, en especial lo relativo al tema de la inflación. En el mes de enero la inflación se incrementó un 1.25% y esto colocó la tasa de inflación interanual por encima del tope que se había proyectado para el año 2011, que fue de un 6%, porque con ese incremento de la inflación de enero, la inflación interanual se ubica en un 6.17%, es decir, 0.17% por encima de lo que es la tasa máxima que se estableció en el programa monetario, que fue entre un 5.5 y un 6%, creo, que fue entre un 5 y un 6%. Entonces, las explicaciones que dan las autoridades para este cambio en la política monetaria, que es, reiteramos, de carácter previsorio, porque lo que se está tratando es de enfriar un poco la economía antes de que se destapen situaciones inflacionarias que luego pueden tener efectos muy fuertes sobre el consumidor nacional, como ya se ha visto en el mes de enero. El Banco Central dice que al mejorar las expectativas de crecimiento anual de la economía y mantenerse altos o elevados
los niveles de liquidez como resultado de las políticas expansivas que se han llevado a cabo en la economía global. Hoy día prácticamente a nivel mundial hay expectativas y hay inquietudes sobre lo que pudiera ser el desenvolvimiento de la inflación en los próximos meses. También dice el Banco Central que se han acentuado los conflictos geopolíticos en algunas regiones productoras de petróleo y se mantienen al alza los precios de las materias primas en los mercados. Entonces nosotros como importadores de tanto de petróleo como de materias primas para producir alimentos básicamente, recibimos el impacto de esas alzas y eso se traduce en aumento de precios en la canasta familiar o en la economía nacional. Entonces esos aumentos de precios en la práctica son una inflación importada, que es una variable exógena, porque no es posible por parte de las autoridades monetarias ni políticas nacionales poder atacar el problema de los aumentos de precios en la economía internacional, porque eso está fuera de nuestro alcance. Entonces lo menos que podemos hacer aquí como respuesta es adoptar las políticas internas que sí están a nuestro alcance, como por ejemplo el caso de este incremento en la tasa de interés que acaban de hacer las autoridades nacionales. En otro orden también hay cuestiones que tanto están vigentes en el mercado internacional, como por ejemplo el empuje que tienen las economías emergentes, que ya están representando un 60% prácticamente del Producto Mundial. Eso es muy importante. Las economías emergentes en este momento representan un 60% del Producto Mundial. No obstante, lo grande que es la economía norteamericana y las economías europeas que se consideran desarrolladas. Entonces, en la medida en que estas economías emergentes mantengan su dinamismo, pues van a tener una presión de demanda de productos y materia prima, de combustible en el mercado internacional. Entonces, esto apunta a una presión sobre los precios. Son cuestiones que nosotros tenemos que estar valorando y dándole seguimiento permanentemente para uno poder aquí en el plano interno tomar las medidas adecuadas para evitar que se generen presiones inflacionarias internas o que se afecte al consumidor nacional. Sí, yo creo que en ese ambiente es que se están manejando las autoridades tomando estas medidas previsoras para un poco bajar lo que es el calentamiento de la economía que pudiera estarse ya generando la economía nacional. Sí, no, claramente, Luis, como muy bien lo puntualizaste, yo creo que la medida que acaba de anunciar el Banco Central, que es una medida fuerte, cuando generalmente vemos que los incrementos de tasas se miden por unidades de cuarto de punto, un ajuste de un solo golpe del 1% es una señal importante 20%, hacia el mercado. Quiere decir que si nos comparamos con la tasa de referencia del Banco Central hace exactamente un año, hay un incremento de un 50% de la tasa de referencia. Claro, estamos hablando de pasar de 4 puntos a 6 puntos, que son, vamos a decir, 2 puntos, 2.000 puntos base, como hablan la gente del sector financiero. Y sin duda alguna, eso va a tener como consecuencia varias cosas. Si vemos en varios ámbitos lo que se supone que provoque este incremento de las tasas, para que los amigos televidentes entiendan las consecuencias inmediatas y las que están un poquito más a largo plazo, porque normalmente las medidas de tipo monetario a nivel de la tasa de interés tienen una transmisión más o menos lenta en la economía. Es la razón por la cual generalmente uno toma esas medidas como previsoras, porque su impacto en la economía toma cierto tiempo. Por eso es que uno las toma viendo qué puede estar pasando en la economía dentro de 4 o 5 meses. Como hay un tiempo de rezago de esas medidas, hay que tomarlas como medida de anticipación. Y yo creo que si ustedes leen el mensaje, el comunicado del Banco Central, eso es lo que está claramente planteado. Se está visorando de que el impacto para la economía dominicana, en lo que está aconteciendo a nivel internacional, que es lo que vamos a
probablemente a partir del segundo segmento ver con más detalle, incremento del precio de los alimentos y del petróleo, las varias razones que se parecen mucho a lo que aconteció con algunos matices diferentes en el año 2008 para mitigar un poquito esos efectos sobre la economía dominicana, pues se aumenta la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés pasan varias cosas. Primero, se supone que el movimiento del tipo de cambio, o sea, la devaluación del peso frente al dólar, se va a frenar. ¿Por qué? Porque obviamente al subir la tasa de interés hace un poquito más atractivo comparativamente mantener una posición en pesos frente a una posición en dólares. Y eso es importante, como lo veremos en el segundo segmento con algunas gráficas. En los últimos meses ha habido una ligera aceleración, una reposición, vamos a decir, del porcentaje de devaluación, y en base a los últimos 12 meses tengo una devaluación de un 4%, que es, vamos a decir, una buena devaluación, si se puede decir, ya que se entiende que para una economía como la dominicana, la tasa de devaluación debe estar muy cercana a lo que es el diferencial de tasa de inflación entre la República Dominicana y los Estados Unidos. O sea que cualquier tasa de devaluación entre un 3 y un 4% corresponde más o menos al diferencial de inflación entre Estados Unidos y República Dominicana, o la misma Unión Europea con la República Dominicana. Segundo impacto es que obviamente enfría la economía. Al subir la tasa de interés, encarece obviamente los créditos. Al enfriarse la demanda de crédito, pues tiene que provocar un menor crecimiento de la demanda de bienes y servicios. Entonces aquí, Henry, lo que hace la autoridad es sacrificar un poco el crecimiento con tal de mantener la estabilidad de precio. Sin asfixiar. Muy reducido. Es que es ahí donde tiene que haber este manejo muy ponderado, y sabemos ahí que cuando el Banco Central tiene que poner mano pesada, no le teme el pulso y le pone mano pesada, pero también hemos visto que cuando hacía falta ya abrir de poquito a poquito el grifo de la economía, también lo supo hacer. Y en términos previsores, que es lo más importante. Sí, y eso manda un mensaje de tranquilidad del mercado, de que hay instrumentos que funcionan muy bien en el caso dominicano, que es el caso del manejo de la tasa de interés. Cuando se manejan adecuadamente. Sí, y yo creo que por lo menos sabemos que ahí las personas que tienen la decisión del tema de la tasa de interés, que especialmente allá, nos han mostrado en el pasado que cuando había que subir, lo subían, cuando había que bajar, lo bajaban. Por lo tanto, si lo están subiendo, es porque había que subirlo. Ya, vamos a una pausa.